Bienvenidos, esta es la guía número 2 de aritmética del grado séptimo 1. Soy la docente María Chávez y espero que este video explicativo les sea de gran utilidad para resolver la actividad evaluativa. Recordemos que en la clase pasada estábamos hablando sobre, aparte de todo lo que dimos en la última parte, dimos la representación de números racionales en la recta numérica, ¿listo? Y nos enfrentábamos a que cuando es un denominador pequeño, por ejemplo, 5, 6 o hasta 11, se puede fácilmente dividir la unidad que es de 0 a 1, 5 partes, o 6 partes, o 7 partes, o 11 partes. Pero cuando son números muy grandes, por ejemplo, 30 a 40 en el denominador, es mucho más difícil, ¿cierto? Porque entonces tenemos que dividir la unidad que es de 0 a 1 con 40 partes o 50 partes. Entonces lo que debemos hacer es convertir el número racional en forma de fracción que está en forma de número decimal. ¿Listo? De número racional a número decimal, para lo cual se debe dividir el numerador entre el denominador. Repito, para poder convertir un número racional que está escrito en forma de fracción, por ejemplo, 2/5, 1/6, 28/11, en forma de número decimal, yo debo dividir el numerador, que es el que está en la parte de arriba, entre el denominador. Entonces, 2 entre 5. En un principio estábamos así, 2 entre 5. ¿Listo? Pero entonces, como nos damos cuenta que 2 es menor que 5, entonces el menor número por el cual lo podría multiplicar sería, ¿por qué? Por 1, 5 por 1, 5, y se pasa, o sea, efectivamente como el 2 es menor, como el dividendo es menor que el divisor, entonces no se puede, ¿cierto? Entonces coloco un 0, que es el que está aquí, una coma y agrego un 0 acá. Por eso ya no es 2, sino que ahora es 20. 20 entre 5. Un número en la tabla del 5 que me dé 20 o que se aproxime por debajo sería 4. 5 por 4, 20, queda el 20, 0. Luego, este número, que es 2/5, su representación en forma de decimal es 0,4. Lo mismo pasa con 1 entre 6, ¿cierto? Entonces, al principio era así, recordemos que es 1 entre 6, pero como me doy cuenta que el dividendo es menor que el divisor, entonces coloco 0, y le anexo un cerito acá. Entonces ya no sería 1, sino que sería 10. 10 entre 6. ¿A cómo le queda? Pues a 1, ¿cierto? Porque a 2 se pasa. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. Que del 10, 4. Pero como yo coloco una coma aquí, ya yo puedo colocar nuevamente un 0. Ahora sí, en la tabla del 6, que me dé 40. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. Entonces es a 6. 6 por 6, 36. Que del 40, 4. Y vuelvo a colocar el 0 porque ya yo coloqué una coma acá. Siempre que hago el residuo, o sea, la resta o lo que queda, entonces yo puedo colocar un 0. De nuevo a 6 porque es 40. 6 por 6, 36, que del 44. Y yo puedo seguir de esta forma infinitamente. Entonces el número es 0,166666666. 3 puntos suspensivos. Más adelante
les voy a representar o más bien a decir qué forma o cómo se clasifican estos números. Por ahora enfoquémonos únicamente en la recta numérica. Ahora, 28 entre 11. 28 entre 11 sí se puede, ¿cierto? Que es a 2. 2 por 11, 22. 22 que del 28 sería 6. Como yo quiero seguir, entonces le coloco una coma y le agrego un 0, serían 60. 5 por 11, 55, que del 60, 5, ¿cierto? Y coloco un 0 nuevamente. Ahora sería a 4. 4 por 11, 44, que del 50, 6. Y vuelvo a colocar el 0. A 5 nuevamente. 5 por 11, 55, que del 60, 5. Y vuelvo a colocar un 0. A 4, 4 por 11, 44, que del 50, 6. Y como vuelvo a colocar el 0, entonces sería 60. Otra vez 5, otra vez 4, otra vez 5, otra vez 4. Entonces, 54, 54, 3 puntos suspensivos. Luego, para poder graficar entonces este ejemplo que tenemos aquí, vamos a hacerlo para ver si recordamos. 8 entre 15 sería 8 entre 15, ¿cierto? Pero como 8 es menor que 15, entonces yo lo que hago es agregarle un 0, para poder colocar el cerito de acá, ¿sí? Entonces, ahora sí, en la tabla del 15, que me dé 80 o que se aproxime por debajo, sería 5. 15 por 5 por 15, 75. Que del 80 también se puede hacer restando. Vamos a hacer este restando por si acaso a alguno le gusta más hacerlo así. Y ya estos tres lo hicimos llevando. 80 menos 75 sería 5. Como ya yo coloqué la coma, puedo colocar el cerito acá. En la tabla del 15, que se aproxime por debajo de 50 o me dé 50, sería 3. 3 por 15, 45. 50 menos 45, 5, ¿cierto? Y vuelvo a colocar el 0 y vuelvo a tener 50. Nuevamente sería 3. Y así sucesivamente porque 3 por 15 sigue siendo 45, que del 50 sería 5. Luego, 8 quinceavo es igual a 0,533333. A ver, ¿cómo vamos a ubicar en la parte, en la recta numérica? Primero, cada unidad, recordemos que allá dividíamos la unidad dependiendo del denominador. Ahora acá, cada unidad se divide en 10 partes iguales. Verifiquemos esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Cada unidad se divide en 10 partes iguales. Y primero se toma la parte entera. Como en este caso la parte entera es 0. Entonces yo me ubico en 0. ¿Listo? Luego las décimas, que sería 5. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego las centésimas, que serían 3. Entonces un poquitico más acá. Recuerde que aquí, o sea, de aquí a acá, de esta línea, debo ubicar el 3. En la mitad sería el 5, entonces sería un poquito más hacia la izquierda. Por lo tanto, aproximadamente este sería el punto. Si vamos a ubicar 2,54, por ejemplo, entonces nos ubicamos en 2. Vamos a ubicarlo con azulito.
2, porque primero es la parte entera, que sería 2. Luego en 5 sería 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está el 5. ¿Listo? Y luego el 4. Si me voy hasta la mitad sería en 5. Entonces me voy un poquitico más acá. Y aquí aproximadamente sería 28 onceavos. 28 onceavos. Bueno, entonces, en la anterior diapositiva hicimos unas divisiones, ¿cierto? Entonces, cuando convertimos de una fracción a un número decimal, hay 3 posibles opciones de resultado. Cuando el decimal es exacto, cuando el decimal es periódico mixto o cuando el decimal es periódico puro. Repito, cuando convertimos de un número racional en forma de fracción a un número decimal, hay 3 posibles opciones. Ya les dije, decimal exacto, decimal periódico mixto o decimal periódico puro. ¿Listo? Entonces, voy a explicarlo y más adelante vemos realmente cuál sería la clasificación de los 3 resultados vistos en la diapositiva anterior. ¿Cuándo es un decimal exacto? Cuando tiene finitas cifras decimales. Por ejemplo, acá tiene una sola cifra decimal, 0,4. 7,12 tiene 2 cifras decimales. 6,7 tiene una cifra decimal, que es el 7. Recuerden que las cifras decimales son las que están después de la coma. Menos 0,736 tiene 3 cifras decimales, que es 7, 3 y 6. ¿Listo? Repito, los números decimales exactos son aquellos que tienen finitas cifras decimales. ¿Qué quiere decir finitas? Pues que sí tienen fin, que sí terminan. ¿Listo? A diferencia de los periódicos, decimales periódicos, ya sea mixtos o puros, de todas formas son números que son infinitos. ¿Qué quiere decir infinito? Pues que no termina. ¿Listo? Entonces, tanto las cifras decimales, los números decimales, perdón, periódicos mixtos o periódicos puros, tienen cifras o más bien tienen números infinitos. ¿Listo? Ahora, pero esos números infinitos se repiten, como su nombre lo dice, en forma de periodo. ¿Y qué significa el periodo? Pues la cifra o la parte decimal que se repite infinitas veces. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. La relación es que los decimales periódicos mixtos y los decimales periódicos puros tienen periodo, o sea, tienen una cifra determinada que se repite infinitamente. Acá la cifra que se repite es el 6. Acá la cifra que se repite es el 7. Acá las cifras que se repiten es 61. ¿Sí? Acá las cifras que se repiten es 54. Las cifras que se repiten acá es 124 y acá la cifra que se repite es el 1. Ahora, si se dan cuenta que el gorrito, ¿cierto? Es el que me está indicando la parte que se repite. Acá sería 2,54, 54, 54, 54 infinitas veces. 0,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 puntos suspensivos, porque es el 1 que se está repitiendo. Menos 9,124, 124, 124, mírelo acá. 124, 124, 124, 3 puntos suspensivos, porque el 124 es el que se está repitiendo. ¿Listo? Acá 0,361, 61, 61, 61. 0,547, 7, 7, 7, 7, 7. 0,16, 6, 6, 6, 6. Pensemos un momento en cuál será la diferencia.
Acá se repite, acá también se repite. Acá puede ser una cifra, dos cifras, tres cifras, no me importa. Acá puede ser una cifra, dos cifras, tres cifras, no me importa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se les llama mixtos y por qué se les llama puros? Vamos a hacer una relación mientras ustedes van pensando. Cuando un colegio es mixto es cuando acepta hombres y mujeres, ¿cierto? O sea, de los dos sexos. ¿Ok? Entonces, precisamente acá en los decimales periódicos mixtos es porque las cifras decimales hay de dos clases. Hay una cifra que no se repite, por ejemplo, una cifra decimal, ojo, una cifra decimal que no se repite, por ejemplo, acá es el 1 y cifras decimales que sí se repiten, por ejemplo, el 6. Acá las cifras decimales que no se repiten es el 54, lo podemos notar aquí, y la cifra que sí se repite es el 7. Acá la cifra que no se repite es el 6, la cifra decimal que no se repite es el 3, perdón, y la cifra decimal que sí se repite es el 61. Entonces, dentro de las cifras decimales, ¿cierto? Hay dos cifras, dos clases de cifras. Una que no se repite y una que sí se repite. Es decir, el periodo no empieza inmediatamente después de la coma, ¿cierto? Después de la coma todavía no empieza el periodo. El periodo empieza en el 6. Después de la coma no empieza el periodo empieza en el 7. Después de la coma no empieza el periodo empieza en 61, a diferencia del decimal periódico puro, en el que la parte decimal es el periodo. O sea, se dan cuenta que la parte decimal es 54 y 54 es el periodo. La parte decimal es 1 y 1 es el periodo. La parte decimal es 124 y 124 es el periodo. O sea que el periodo comienza inmediatamente después de la coma, a diferencia del decimal periódico mixto, que no empieza después de la coma, sino después de algunas cifras que no se repiten. Esa es la diferencia. Entonces vamos a pasar a la anterior a ver cómo se clasifican las divisiones que hicimos. Perfecto, entonces, como lo prometí es deuda, 0,4 sería un número decimal exacto, ¿cierto? 0,166666, como hay cifras decimales, 0, ¿cierto? 1 y el 6 es el periodo, entonces sería así. Como hay dos cifras decimales, una que no se repite y otra que sí se repite, entonces este sería decimal periódico mixto. Decimal periódico mixto. En cambio acá sería 2,54 y como el que se repite es el 54, entonces periodo en 54, hay dos cifras decimales, que es 5 y 4, y todas las dos cifras decimales se repiten. Por lo tanto, este sería decimal periódico puro. Muy bien. Entendido ya, ¿cierto? Que para poder convertir un número racional que se encuentra en forma de fracción a un número decimal, se debe dividir numerador entre denominador. ¿Qué pasará si de un número decimal yo lo quiero convertir a un número en forma de fracción? Por ejemplo, 0,4 es un número decimal exacto, ¿cierto? 2,54 es un número periodo en 54, es un número decimal periódico puro, y 0,16 periodo en 6 es un número decimal periódico mixto. Entonces, teniendo ya estos tres números decimales,
¿qué hago para pasarlo a número en forma de fracción, a número racional en forma de fracción? Entonces, vamos a enfocarnos primero en número decimal exacto. Dice, se escribe como numerador todo el número sin considerar la coma decimal. Es decir, este número que está aquí, sin considerar la coma, se vería como 0,4, ¿cierto? O precisamente 4. 0,4 es lo mismo que 4. Y en el segundo paso dice que se escribe como denominador un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga. A ver, ¿cuántas cifras tiene este? 2, ¿cierto? 0 y 4, pero me voy a enfocar únicamente en las cifras decimales. Ahora sí, vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Una, ¿cierto? Por lo tanto, es un solo cero. Luego, como numerador, que es el paso anterior, el paso número 1, 0,4, y como denominador un 1 seguido de un solo cero. ¿Por qué un solo cero? Porque hay una sola cifra decimal. Sería 0,4 sobre 10, es decir, 4 décimos, ¿cierto? Pero en el tercer paso es que se simplifica, solo si es posible. Entonces, en este momento, 4 décimos, 4 tiene mitad, que es 2, y 10 tiene mitad, que es 5. O sea, se dividió entre 2. Y ya 2 quintos efectivamente era el número fraccionario o el número racional en forma de fracción del ejemplo anterior. ¿Cierto que sí? Pueden buscar la guía para que se den cuenta. Entonces vamos, por ejemplo, a hacer otro ejercicio. Vamos a colocarlo en negro. Vamos a ver si se ve. Sí, efectivamente. Entonces tenemos, bueno, 0,25. ¿Cierto? Entonces, primer paso, numerador. El número sin la coma. O sea, 0,25 es lo mismo que decir 25. ¿Cierto? Obviamente, si el 0 fuese un 1, por ejemplo, sería 125, normal. Sobre, segundo paso, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales haya. Como hay dos cifras decimales, que es el 2 y el 5, entonces coloco dos ceros. Ahora, tercer paso, se puede simplificar. Vamos a colocar con otro color, con el rojo, por ejemplo. 25 tiene quinta, ¿cierto? Que sería 5. Y 100 tiene quinta. ¿Cuál es la quinta de 100? 20. ¿Cierto? Señor, ¿cómo lo hizo? Recuerden que cuando dividimos entre 5, sería 25 entre 5, ¿cierto? Que sería 5 porque 5 por 5 es 25 y 100 entre 5. Tomo dos números, que sería 10, 2, 5 por 2, 10, queda el 10, 0, bajo el 0, coloco 0 y me quedaría 20. Pero resulta que 5 y 20 tienen un divisor en común, que sería ¿cuál? El 5, ¿cierto? Entonces, otra vez, 5 entre 5, 1, y 20 entre 5, 4. Claro, porque 5 por 4 es 20. Luego, después de simplificar, pues coloco el número que iría, que es un cuarto. Muy bien.
Vamos entonces a borrar esta parte de aquí para que no nos obstaculice con el siguiente ejemplo que haré. Y me hice acá. Vamos para la conversión de decimal periódico puro a fracción. Tenemos este ejemplo, 2,54 periodo en 54. Dice, se escribe en el numerador todo el número sin considerar la coma. Muy bien, acá me dice, ten en cuenta que ya debes tener claro cuál es el periodo. Por ejemplo, acá el periodo es 54, ¿cierto? Pero entonces debemos considerar el número sin la coma, o sea, sería 2,54. Muy bien, acá me está diciendo una nota y es que para que se haga más fácil, por ejemplo, ustedes saben que acá es 2,54, 54, 54, para que se me haga más fácil, pues colocar el gorrito así como está acá. Ya sabemos que es el número sin la coma, o sea, 254. Y se le resta la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? O sea, el número o las cifras que están antes de la coma. Es decir, acá sería un 2. Luego es 254 menos 2. Ahora, en el denominador se escribe tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. En este caso, como el periodo es 54, entonces yo escribo escribo dos 9, me quedaría 254 menos 2, que es 252, entre 99. ¿Listo? 252, 99. Luego se simplifica. Vamos a tomar una pluma con un color que resalte, el rojo, por ejemplo. Entonces, ¿por quién tuve que dividir 252 para que me diera 84? Entre 3, ¿cierto? Lo tuve que dividir acá entre 3. 252 entre 3 me da 84 y 99 entre 3 me da 33. Luego 84 también tiene tercera. 84 entre 3 sería 28 y 33 entre 3 sería 11. Luego el número es 28 onceavos. Vamos entonces, sigamos entonces con otro ejemplo. Tenemos aquí 2,3. Periodo en 3. Podemos notar que es un número decimal periódico puro porque hay una sola cifra decimal y toda la cifra decimal es el periodo, ¿cierto? Entonces, eso sería igual a, se escribe el número sin ver la coma, sería 23, se le resta la parte entera, que sería 2, y se coloca tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. Como es 3 el periodo, solamente hay una cifra decimal. 23 menos 2, 21. Sobre 9. Ahora 21 y 9 se pueden simplificar. 21 entre 3 a 7 y 9 entre 3 a 3. Por lo tanto me queda 7 séptimos. Perdón, 7 tercios. Muy bien.
Ahora, vamos a convertir un número decimal periódico mixto a fracción. Dice, se escribe el numerador sin considerar la coma. Mejor todavía, se escribe en el numerador el número que está aquí sin considerar la coma. Por ejemplo, acá en este momento sería 0,16, que es lo mismo que decir 16. Y se le resta el número sin el periodo. Si tapamos el periodo, que es 6, entonces sería 0,1, o sea, 1. Entonces, eso se va a colocar en el numerador. Vuelvo y repito. El número sin considerar la coma, 16, menos el número sin considerar el periodo, que sería 1. 16 menos 1, eso es igual a 15. Y como segundo paso tenemos que en el denominador tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga. Como el 6 es la única cifra decimal que tiene, decimal periódica, entonces coloco un solo 9. Y como el 1 es la cifra decimal no periódica y hay una sola, entonces coloco un solo 0. Por lo tanto sería 16 menos 1, 15. Sobre 90. 15 entre 90. Ahora se simplifica. Tercera de 15, 5. Tercera de 90, 30. O sea que realmente aquí lo que estamos haciendo es dividir el número entre 3. 15 entre 3 a 5 y 90 entre 3 a 30. Luego se divide entre 5. 5 entre 5, 1 y 30 entre 5, 6. Por lo tanto, me quedaría un sexto. Vamos entonces a hacer un ejemplo. Y podría ser entonces 2, 2, 1, 3, gorrito en 13, 2,2, 13, periodo en 13. ¿Listo? Entonces, el número sin la coma sería 2, 2, 1, 3. Le voy a restar el número sin el periodo, que sería 22. ¿Sí? Al número le quito el periodo, que es esto que está aquí, y sería 22. Sobre tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga. Como hay 2 cifras decimales, entonces sería 2 9. Tantos ceros como cifras decimales no periódicas tenga. 2 es una cifra decimal no periódica, por lo tanto hay una, coloco un solo 0. 2213 menos 22, eso es igual a 2191 entre 990. Entonces ahora miremos si podemos simplificar. Este tiene mitad, este no. Este tiene tercera. Este no tiene. No tiene. Séptima.
Este tiene séptima, pero este no tiene. Yo creo que podemos dejar así entonces. No hemos encontrado ningún número para simplificar, entonces dejémoslo así. Y este es el resultado. Repito, si se puede simplificar, se simplifica, pero en este caso no hemos encontrado para simplificar. Bueno, vamos entonces a practicar un poco. Dice, Ana, David y Pilar son estudiantes de séptimo grado y se inscribieron para un concurso de conocimientos. A su correo llegó al azar un test de diferentes preguntas. O sea, Ana, David y Pilar tuvieron diferentes preguntas, pero no solamente en el contexto, sino también el número de preguntas fueron diferentes. Al momento de arrojar los resultados, el sistema dividió la cantidad de respuestas correctas entre la cantidad de preguntas del test de cada estudiante. Vamos a tomar, como para que más o menos ustedes sepan, por ejemplo, tengo 2 quintos, ¿sí? Entonces, el sistema lo que hizo fue dividir 2 entre 5 y me arrojó el resultado. Pero, ¿qué quiere decir 2 quintos? Que de 5 preguntas que me hicieron, contesté 2 buenas. El problema es que nosotros no tenemos la fracción, sino que tenemos que el número decimal. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues convertir este número decimal en forma de fracción simplificada, obviamente, para saber cuáles son las preguntas totales, que es el denominador, y cuántas preguntas buenas tuvimos. Ahora, Ana tiene un decimal exacto. David tiene un decimal periódico puro y Pilar tiene un decimal periódico mixto. Determina la fracción que representa el resultado de cada estudiante. Tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos en la diapositiva anterior. Recuerden que para cada decimal es un procedimiento diferente. Ahora, cuando tengamos la fracción, ¿cuántas respuestas respondieron, valga la redundancia, correctamente cada estudiante? Es el que está en el numerador. ¿Cuántas preguntas respondieron? En total, es el que está en el denominador. ¿Listo? Después de realizar esto, las respuestas correctas están en la última hoja de esta guía, así que pueden comparar las respuestas. Bueno, el primer punto de la actividad evaluativa de verdad que es muy fácil. Dice, expresa las áreas de cada sitio como número decimal. Todos están en forma de fracción. ¿Qué quiere decir? Debemos expresar en forma de número decimal. ¿Cómo se hace? Pues dividiendo numerador entre denominador. De esa forma, policía, ¿cierto? Va a colocar aquí el área en forma de fracción, 3.764 doceavos, el área en forma de número decimal, es decir, el resultado que nos dio, y si es exacto, periódico puro o periódico mixto. Y así con el banco, con la escuela y con el hospital. Y como aquí aprendemos de todo un poco, en esta lectura se trata de la Antártida, tierra de hielo, ese es su nombre, y las preguntas después de leerlas son las siguientes. Extrae los números decimales que representa el anterior escrito. Utiliza el gorrito. Por ejemplo, 4,77 podemos darnos cuenta que es un número decimal exacto, por lo tanto lo extraigo, o sea, en una lista coloco 4,77 sin gorrito porque no hay un gorrito para él, porque no tiene periodo. Sin embargo, 88,99999, 3 puntos suspensivos, me doy cuenta que sí es un número decimal periódico, ¿cierto?
porque el 9 se está repitiendo infinitas veces, entonces yo les traigo de forma que coloco 88,9 gorrito 9. Y los debo clasificar si son exactos, periódicos puros o periódicos mixtos y después convertirlo en forma de fracción. Muy bien, yo espero que les haya servido este video explicativo. Recuerden enviar la guía en su fecha oportuna. Muchas gracias.